Antes de leer el pasaje que hoy vamos a estudiar, quisiera hacer una invitación, que puedan recordar algún momento que os habéis sentido abrumados por la magnitud de un problema, una situación por la que uno más que le dio vueltas, los números no concuerdan, los recursos son insuficientes y la necesidad es mucho mayor de lo que nosotros tenemos. Ese momento en el que la mente llega a una conclusión: esto es imposible, no lo puedo hacer. Y justamente esto fue lo que enfrentó el discípulo Felipe. Fue confrontado por el mismo Jesús ante una situación imposible. No solamente para ver cuál era la respuesta que estaba en su corazón, sino también para mostrar el poderío de Dios. Así que hoy nos vamos a centrar en una situación. Quizás generalmente uno se sitúa en el milagro, pero hoy no nos centraremos en este milagro de la multiplicación de los panes y los pescados, sino que nos centraremos en la conversación previa, en cómo Jesús pone la atención y el foco en su discípulo Felipe. Así que ahora os invito a leer y a seguir la lectura que está en Juan 6, versículos 1 al 7 y los versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Después el versículo 10 continúa: y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados, todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Oremos. Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por su palabra, que podemos profundizar y encontrar. Y doy gracias, Señor, por tener la oportunidad de compartirla. Y le pido que el Espíritu Santo me vaya guiando y también nos vaya guiando a cada uno de los que estamos acá, para que su palabra penetre en nuestros corazones y podamos llegar y compartirla, Señor. Que el Evangelio transforme nuestras vidas con su palabra, Señor. Gracias por la vida de Jesús. Gracias por su amor, por su cariño por los discípulos, Señor, y porque nunca los soltó. En el nombre de su Hijo amado, el multiplicador de los panes y los peces, Señor, oramos. Amén. Hoy continuamos con la serie sobre los discípulos y específicamente con Felipe. La semana pasada observamos cómo inmediatamente después de ser llamado por Jesús, fue a buscar a Natanael, como lo hizo con un celo misionero. Y después del escepticismo que tenía Natanael, Felipe le responde con una pregunta sencilla y profunda. Una profunda invitación. Ven y ve. Y ahora la escena que tenemos cambia. Felipe ya no es el evangelista entusiasta, sino que es un discípulo lógico y práctico, participando activamente en el ministerio diario junto a su maestro. Y esto nos lleva al primer punto de la predicación.
Felipe en un escenario de necesidad, en los versículos 1 al 4. Felipe en un escenario de necesidad. Juan, el evangelista, nos prepara la escena con sumo detalle y presenta un escenario perfecto, no para un milagro, sino para un desastre logístico. Y nos vamos a considerar los elementos que nos da en esta primera parte. Primero nos da el lugar. Dice que estaban al otro lado del mar de Galilea. Esto no era Jerusalén, era una zona rural, era una zona apartada. No hay un supermercado o una tienda en la esquina, no había una panadería a la vuelta. Estaban en medio de la nada. La ubicación misma nos estaba diciendo había escasez de recursos. Un segundo elemento es la gente. Dice que había una gran multitud. Juan mismo dice después, en el versículo 10, que eran como 5.000 hombres varones. O sea, sin contar ni niños ni mujeres. Entonces estamos hablando de una gran multitud, casi como la multitud que cabe en un estadio. Esto no era una reunión pequeña. Así que el problema que nos enfrentamos, logístico, era masivo. Un tercer elemento es la motivación. ¿Por qué estaba allí la gente? El versículo 2 nos presenta que porque veían las señales que hacía Jesús en los enfermos. Eran atraídos por el poder de Jesús, por los milagros que hacía. Han visto sanar a personas. Y ahora lo estaban siguiendo. Así que el compromiso y el conocimiento sobre Jesús todavía era incompleto. Solamente iban porque pensaban que iba a hacer milagros de poder. Y también vemos un cuarto elemento, el tiempo. Se nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Este detalle no es trivial, porque se nos dice que la Pascua era la fiesta principal. Y esto nos explica por qué había tanta gente en ese lugar. Había gente que estaba viajando. Pero teológicamente Juan nos está dando una pista. La Pascua, recordemos que conmemora la liberación de Israel de Egipto. Una historia donde Dios provee de forma milagrosa el cordero y un ejemplo más. El pan sin levadura, provee el maná. O sea, Juan nos está diciendo en estos momentos, que prestemos atención, porque algo relacionado con la provisión divina se aproxima. Algo relacionado con la redención está a punto de suceder. Así que, por una parte, tenemos un escenario perfecto para un desastre. Tenemos un lugar remoto, tenemos una multitud gigantesca, personas que estaban hambrientas por el viaje y también tenían recursos inexistentes y recursos que no podían satisfacer. Así que vemos primeramente esta gente, esta logística, un problema sin solución humana. Y es precisamente en este punto donde la imposibilidad del hombre, vemos la posibilidad de Dios, donde Jesús empieza a actuar. Y esto nos trae al segundo punto de esta predicación, que es la pregunta de Jesús que prueba a Felipe, en los versículos 5 y 6. En esta situación en que se nos dice a Jesús que sube a una colina, a un cerro, a un montecito. Y se nos dice un detalle, se sienta con sus discípulos. Se sube a la colina y se sienta con sus discípulos. Y se nos dice que empezó a observar a la multitud que se venía acercando. Imagínense, decía 5.000 varones que se venían acercando. Y probablemente él se puso a observar, sus discípulos estaban al lado de él y empezaron a ver lo que Jesús estaba observando.
Y en ese momento, entre los discípulos que estaban junto a él, se dirige a un discípulo en concreto. Se dirige a nuestro personaje, a Felipe. Y veamos lo que nos dice el versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esta pregunta es aparentemente logística. ¿Dónde vamos a comprar pan? ¿Dónde? Y una pregunta nos resalta. ¿Por qué se le preguntó a Felipe? ¿Por qué a Felipe? Aunque la Biblia no nos menciona tanto sobre un currículum tan extenso sobre este discípulo, podemos observar algunos detalles. Si nosotros vamos a la lista de los 4 de los evangelios y de Hechos, donde aparecen los apóstoles y los discípulos, hay una que está en Mateo 10, otra que está en Marcos 3, otra en Lucas 6 y otra en Hechos 1. En estas 3 listas, los estudiosos nos sugieren que se nos indica una estructura. Primero, se nos presenta un círculo íntimo de los 3 o 4 que estaban más cerca de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan, y posiblemente también Andrés. Luego, en un segundo grupo, podemos ver a Felipe, que es el primero de la segunda lista. Y en una tercera lista se nos pone a Jacobo. Jesús no se dirige al principal, a su mano derecha, sino que en este caso se dirige al líder del segundo grupo, del segundo círculo, y que es probablemente que era Felipe, el encargado de la logística. En todas las listas, Felipe aparece como el quinto en la lista. En todas las listas, Pedro aparece el primero en la lista. Y Jacobo siempre aparece como el noveno. Y que por lo tanto vemos una correlación en esto. Y vemos por qué se estaba dirigiendo a Felipe. Y no tenemos que confundir el rol que tenía Judas, que era el tesorero. Felipe probablemente era, podríamos decir, el gerente de operaciones. Era el que se preocupaba de la comida, del alojamiento. Era el hombre práctico de la logística. Y es ahí que la pregunta va a Felipe y dice: ¿de dónde compraremos pan? ¿De dónde compraremos pan? En esta pregunta está la primera persona plural, nosotros, que está en forma implícita. Entonces, Jesús incluye a Felipe en esta pregunta. Lo hace partícipe de este problema. Entonces, y apela directamente a su área de especialización, que era la logística. Es el tipo de pregunta que generalmente se hacía a Felipe todo el tiempo, porque estaba encargado de esto. Y el versículo 6 se nos revela el propósito de esta pregunta, que estaba en la mente de Jesús. Dice así: esto Jesús lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. La pregunta de Jesús es increíble. No nace de una duda, nace de la omnisciencia. Recordemos que Jesús no necesitaba esta información. Y aparte, Jesús ya tenía una solución. Así que la pregunta no era para el beneficio propio de Jesús, sino que era para su discípulo, para Felipe. Y en este texto se nos dice que está la palabra probar, para ponerlo a prueba. Esta palabra no es tanto para tentar o hacer caer a alguien, sino para revelar una información, para fortalecer a la persona. Así como se prueba el oro en el fuego para purificarlo, Jesús estaba probando a Felipe también para purificarlo. Así que Jesús le estaba dando a su discípulo un examen.
un examen diseñado para mostrarle los límites de su propia lógica y abrirle una puerta a una dimensión totalmente, completamente nueva, que era la fe en el poder sobrenatural de Dios. Jesús sabía los cálculos de Felipe, que estos cálculos darían un resultado negativo. Sabía que era imposible, con lo que tenían, con los recursos, cumplir y satisfacer esa necesidad. Lo que podemos reconocer de este texto era que Jesús quería que Felipe llegara a esa conclusión por sí mismo. Porque a veces cuando reconocemos el final de nuestros propios recursos, estamos listos para descubrir el principio de los recursos de Dios. Jesús no estaba evaluando la capacidad de Felipe para encontrar un mercado, para hacer las compras. No estaba evaluando la capacidad logística de él, para ir y negociar el pan. Estaba evaluando su fe, su conocimiento de quién, y también estaba evaluando el conocimiento de Felipe sobre quién le estaba haciendo la pregunta, de quién estaba a su lado. Jesús quería llevarlo a un lugar más profundo, a que reconociera la presencia del Hijo de Dios. Que esa presencia cambia todas las ecuaciones, cambia todos los cálculos lógicos. Y esto nos lleva al tercer punto, la respuesta de la escasez de Felipe, en el versículo 7. Felipe cae de lleno en la prueba. Su mente práctica se activa. Podemos escuchar cómo empieza a salir humito, cómo los engranajes de su cabeza empiezan a contabilizar. A ver, 5.000 hombres, más mujeres, más niños, digamos unas 12.000 personas por lo bajo. Y si cada uno empieza a comer solo un poquito de pan, un trocito, a ver cuánto costaría eso. Y ahí le saca una respuesta, una joya del cálculo. Dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Tenemos que tener claro lo que Felipe estaba diciendo. Un denario era el salario de un día de un trabajador común. Así que el monto que ellos necesitaban para alimentar, eran 200 denarios, que justamente saldría del coste de ellos. Era una suma de dinero considerable y que por supuesto, por la respuesta, podíamos ver que ellos no tenían. Y lo revelador de esta última parte es que no solamente no tenían lo suficiente para satisfacer todo, sino que no bastaría para que cada una de las personas que estaba ahí, tomase un poquito. O sea, Felipe ha calculado el problema y ha llegado a dos conclusiones que eran complejas. El problema es demasiado grande, demasiado caro, que no tenían suficiente dinero, 200 denarios era una fortuna. Y incluso si tenían el dinero suficiente, los 200 denarios, no sería suficiente para satisfacer. Con todo ese dinero solo alcanzaría para el bocado, para unas migajas. No resolvería el hambre, solo aliviaría de forma momentánea esa hambruna. Así que la respuesta de Felipe podemos decir que era 100% lógica y 100% razonable. Era una respuesta empírica, basada en la evidencia. Porque Felipe podía confiar en lo que podía ver y en lo que podía medir. Lo interesante es que esta respuesta no era la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque su ecuación, sus cálculos, solo estaban incluyendo variables humanas. Había calculado el número de personas, el costo del pan, los recursos disponibles, pero había omitido la variable más importante de todas: la presencia y el poder de Jesucristo. La presencia y el poder de Jesucristo. Así que la fe de Felipe necesitaba
anclarse en la presencia de Jesucristo. Y aquí quiero hacer una nota, resaltar un punto clave. La capacidad logística de Felipe era un don. Era una capacidad dada por Dios a Felipe, que Jesús mismo lo utilizaba y que por eso lo podemos ver en esta pregunta justamente a él. Y no hay nada de malo en ser práctico y organizado. Todo lo contrario, es bueno. Pero en ese momento, esa fortaleza, esa capacidad, ese don, se transforma en una debilidad. ¿Por qué? Porque su enfoque en los números, en lo tangible, le estaba impidiendo ver lo divino, le estaba impidiendo ver a Jesús. Se estaba enfocando en la escasez del dinero y no en la sobreabundancia del poder de quien estaba hablando, de quien estaba a su lado. Así que este es un principio espiritual. A menudo Dios nos pone a prueba con nuestras mayores fortalezas, con nuestros dones, para enseñarnos que incluso con nuestros mejores dones, si están sin Él, no sirven de nada. Son insuficientes nuestras mejores capacidades, nuestras mayores habilidades. Si no están al lado de Jesucristo, son insuficientes. Un don operando sin fe se convierte finalmente en una barrera. Y es aquí donde vemos el corazón del Maestro. Porque es acá donde podemos ver que estaba mostrando una debilidad en su discípulo. Y Jesús ve en esa debilidad una oportunidad para glorificarse. Donde las personas vemos un obstáculo, Jesús ve un instrumento. Y para contextualizar y llevar algunas implicaciones prácticas y observaciones. La historia, como hemos leído, termina en un milagro. Es asombroso. Jesús toma unos pocos panes, 5, y 2 pescados. Dice, da gracias y alimenta a miles hasta que queden saciados y hasta que sobra. Por lo tanto, la abundancia de Dios aplasta por completo la lógica de la escasez de Felipe. Jesús no busca nuestras capacidades, busca finalmente nuestra cercanía en Él, busca nuestra disposición, busca el relacionamiento con nosotros. A Jesús no le impresionaron los cálculos de Felipe, sino que buscó un corazón que aprendiera a rendirse. Al igual que Felipe, Jesús nos está llamando en las pruebas, por cierta forma, a humillarnos y también a ser edificados en Él. Y a veces, ¿cierto?, las pruebas duelen más cuando nos tocan en las áreas que nosotros nos sentimos más confiados o más fuertes, o que yo creo que estoy totalmente correcto, estoy totalmente bien, o que nos sentimos expertos en una situación. Y a veces Dios toca esos detalles, esos dones, esas fortalezas, para mostrar que la capacidad ante el Maestro depende de Jesús. O sea, la capacidad que nosotros tengamos depende de Jesús. Por lo tanto, acá vemos a Felipe que está viendo el problema y a Jesús que ya tenía una solución. Felipe estaba viendo la escasez y Jesús ve la oportunidad de la abundancia. Así que, si nos vamos a nosotros, ¿cuántas veces nos comportamos como Felipe? Calculamos, analizamos y nuestra lógica nos dice, hay escasez, hay imposibilidad, hay problemas. Y en nuestros cálculos decimos, no lo podemos hacer. Y además de esto estamos olvidando a la variable que cambia todo, a Jesucristo. Así que en lo práctico, ¿cómo podemos llevar esta enseñanza hoy? Podemos reconocer que Dios nos va a probar. Dios te va a probar.
Si Dios te ama, te va a probar. Él permite situaciones que superan tus recursos, no para castigarte, sino para que descubras la suficiencia de su poder. Cuando te enfrentes a un gigante, no preguntes por qué a mí, sino qué quiere enseñarme Dios. Cuán cerca de Dios me hace esta situación a Él. Un segundo punto, podemos identificar nuestros 200 denarios, el trabajo de los 8 meses. ¿Cuál sería la respuesta inmediata a la imposibilidad? No alcanza el tiempo, no hay suficiente dinero, no tengo la energía, estoy cansado. Lo interesante es que podemos ser honestos con Dios. Podemos presentarle nuestros cálculos, nuestra imposibilidad, porque Él la conoce. Le podemos decir, Señor, según mi lógica, esto es imposible. No puedo. No tengo las capacidades. Creía que las tenía, pero no las tengo. Podemos ser honestos con nuestra incredulidad para poder superarla y presentarla a Cristo. Un tercer paso práctico es reconocer y usar nuestros dones. Al igual que Felipe, Dios te ha dado dones para utilizarlos en el reino. Y sigue utilizándolos. Pero siempre hay que utilizarlos considerando que este uso va a ser ligado y conectado a Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos junto a Jesucristo? Justamente junto al cuerpo de Jesucristo, junto a su iglesia. Es ahí donde nosotros podemos usar nuestros dones. Así como Felipe, este don era utilizado para satisfacer una necesidad de la multitud, nuestros dones pueden ser utilizados no de forma necesariamente personal, sino para las multitudes, para la necesidad de otros necesitados. Es ahí donde podemos colocar nuestros dones, junto con Cristo. Y esto automáticamente también nos lleva al cuarto uso práctico, punto práctico. Cristo es el centro. El error de Felipe no fue hacer el cálculo, fue terminar este cálculo sin incluir a Jesús. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación imposible, haz tus cálculos. Sí, puede ser práctico, pero luego presenta esta preocupación, este problema, esta situación a aquel, como dice, que sabe lo que ha de hacer, a Jesucristo. Entonces, podemos decir, tenemos estos recursos que son escasos, pero también podemos decir que ¿quién está conmigo en medio del problema? Que es Jesucristo. Podemos ver a Jesucristo en medio de esto. Así que como palabras finales podemos hacer una invitación a que podamos pasar de una fe limitada, de una fe lógica, que también tiene que ser así, solamente limitada por la lógica, a una fe que confía en el Dios de la sobreabundancia. De nuevo lo voy a decir. Esta invitación es para pasar de una fe limitada por la lógica a una fe que confía en el Dios de la sobreabundancia. Una fe que, aunque nuestros recursos solo den para un poquito, los recursos de Cristo son suficientes para saciar, para restaurar y para sobreabundar. Así que, ¿cuál es nuestra multitud hambrienta? ¿Cuál es nuestra imposibilidad? Y este es un llamado a no mirar la escasez. Levanta los ojos y mira al Maestro. Mira a Jesucristo. Él ya sabe lo que va a hacer, y le está invitando a confiar en Él. Así que oremos. Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estudiar de su palabra, de conocer más de Felipe, de este discípulo que vivió junto a usted. Qué maravilla, Señor, por haber visto esos ojos y haber recibido esa pregunta de Jesucristo. Y que esa pregunta también lo está haciendo a nosotros, Señor. ¿Qué vamos a hacer?
cómo vamos a sacar los cálculos para esta situación y cómo vamos a actuar. Señor, ayúdenos a utilizar nuestros dones personales y como iglesia para, a través de los medios suyos de Jesucristo, de ese poder, saciar esa hambre que hay, esa hambre espiritual, Señor, esa necesidad de usted en este mundo, aquí en España como en el resto del mundo, Padre. Ayúdenos, Señor, porque le necesitamos, Señor amado. Necesitamos de usted. Nosotros vemos lo cercano, pero usted ve lo eterno. Así que muchas gracias por esta oportunidad que nos da de orar y de compartir esta palabra. En el nombre de Jesús entregamos nuestras vidas. Amén. Amén.